posverdad. ¿Qué es la posverdad? Se refiere a una situación en la que las convicciones, por así decirlo, las creencias personales de una persona pesan más de lo que deberían, pesan más que los hechos, lo cual pues sabemos que no está, no es correcto, porque lo que es, y las creencias a veces tienen que, no deben separarse mucho de lo que de la realidad. Luego están las fake news y su impacto. Fake news, noticias falsas, para quien no lo entienda. Las noticias falsas ya todos sabemos qué son. Entonces, más que nada habla de cómo se proliferan por los medios, cómo las redes sociales han ayudado a esto, que serían las redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, que estos van brindando información falsa también, y también incluyendo los noticieros. Polarizan también y desinforman a la opinión pública, afectando la confianza en las instituciones democráticas, también yéndonos un poco al tema de que viene incluido en la tesis, ¿no? Luego, ya yéndonos más a fondo, vendrían las estrategias de comunicación utilizadas de la mano con esto que vendría siendo la posverdad y las noticias falsas, utilizadas estas en estrategias como la reducción, la simplificación de la información para poder, es utilizado también en el tema de la política, pues no. Esta simplificación vendría a ser como que una reducción o no una total verdad de lo que vendría a ser, como que te cuentan partes de la verdad para ir guiándote a una conclusión equivocada. Es como mentir diciendo la verdad, más o menos. Bueno, las consecuencias sociales vendrían a ser que la erosión del debate público y que la gente se fragmente en el ámbito político, ya que no tenga eh, la búsqueda de los consensos, la búsqueda de la información actual, pues se da una ola de desinformación gigante, pues, ¿no? Las posibles respuestas y soluciones que Ferrandis propone para esto serían la promoción de un periodismo ético que priorice la veracidad de la información, algo muy complicado de lograr, más no imposible. Luego Ferrandis estudió varios de estos casos en los que se ha utilizado el tema de la posverdad y las noticias falsas en varios sucesos electorales, varios casos electorales, procesos también, y en la percepción, cómo estos actos influyen en la percepción de las políticas públicas. La premisa principal de esta tesis no es simplemente un fenómeno emergente, sino una consecuencia de la evolución de los medios de comunicación y cómo las redes sociales más antes mencionadas proliferan esta falsa información. El autor destaca cómo estas noticias, cómo la política se ve profundamente afectada por estos temas, ¿verdad? Ya que esta información es más fácil de manipular y por ende manipular a quienes la oyen, quienes la reciben, lo cual evita que las personas a veces logren obtener un pensamiento propio de ellos, ¿no? Y se dejen guiar por lo que se escucha, ya que por lo que, por así decirlo, ven, ¿no? Ya no se detienen a pensar en que si es verdad, si no es verdad, lo escuchan, lo reciben y ya lo asumen como cierto, luego lo hacen con otra cosa. En resumen, la tesis es un llamado a reflexionar sobre cómo debemos navegar en este río de información sospechosa, turbulenta, y siempre tratar de buscar la claridad en esto, ¿verdad? Como al inicio mencioné, básicamente y como conclusión final, que las convicciones, las creencias, las convicciones que uno pueda tener deben negociar así todos los días con la razón para siempre ir guiándonos. Y eso es lo que Rodríguez Ferrandis quiso transmitir y lo que yo logro alimentarme de todo de esta tesis leída. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por la escucha. Buenos días, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre la posverdad y su desarrollo en Twitter, Fujimorismo y antifujimorismo durante las elecciones presidenciales del Perú en 2016. Mi nombre es Estefano Castro y yo voy a hablar sobre la introducción y contexto de la investigación. Para eso, primero debemos saber qué es la posverdad y, en definición, la posverdad, según la tesis, se refiere a un tiempo en el que el concepto de verdad ha perdido su valor y se ha vuelto irrelevante. Esta noción se remonta a su primera aparición en 1992, cuando Steven Tesich mencionó que la sociedad decidió
vivir en un mundo de posverdad. En este contexto, la posverdad implica una manipulación de la realidad donde las verdades son alteradas o creadas a conveniencia. Lo que quiere decir esto es que se convierte en un mecanismo de manipulación. Ahora vamos a ver su origen, que el origen del término posverdad se remonta a finales del siglo XX, aunque se utilizó por primera vez en 1992 por el dramaturgo Steven Tessich, como había dicho, en un artículo sobre la guerra del Golfo Pérsico, donde mencionó que la sociedad había decidido vivir en un mundo de posverdad. El concepto más adelante fue ampliado posteriormente. Así podemos ver que el término ha evolucionado para describir un contexto en el que las emociones y creencias personales tienen más peso que los hechos objetivos en la formación de la opinión pública. Y ahora vamos a ver unos eventos relevantes donde se pueden ver el uso de la posverdad o el uso inconscientemente de la posverdad o a propósito, quién sabe. En 2016, dos eventos relevantes que marcaron el auge del concepto de posverdad pueden ser el Brexit, que fue la votación del referéndum en el Reino Unido, donde la mayoría de los votantes optaron por salir de la Unión Europea. Este evento fue considerado por muchos como un ejemplo política de posverdad, ya que se utilizaron afirmaciones cuestionables y apelaciones emocionales para influenciar en la opinión pública. Las elecciones presidenciales y el otro fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones de noviembre del 2016. La campaña de Trump se caracterizó por el uso de afirmaciones controvertidas y la difusión de información engañosa, lo que contribuyó a la percepción de un entorno político de posverdad. Estos eventos, los dos, no solo tuvieron un impacto significativo en sus respectivos países, sino que también influyeron en la discusión global sobre la verdad y la manipulación de la información en la política. Bien, ahora vamos a ver la importancia del estudio en el contexto peruano. Vamos a comenzar por la polarización política entre Fujimorismo y antifujimorismo. La polarización política entre Fujimorismo y antifujimorismo, sí, en el contexto político. En las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta entre Keiko y Fujimori, Fuerza Popular y Pedro Pablo Kuczynski, de PPK. Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, como todos sabemos, desde 1990 hasta 2000, quien fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fujimoristas ven a Keiko la posibilidad de recuperar el modelo económico y el orden que asociaban con el gobierno de su padre, porque su padre, en sí arregló el modelo económico del Perú cuando estaba muy mal. Y los antifujimoristas consideran que Keiko representa un riesgo para la democracia por el historial autoritario y que buscan evitar que Fuerza Popular regrese al poder, ya que causaron muchas malas cosas y con pruebas. Eh, por eso, vamos a abarcar la importancia del Twitter en la campaña. En la segunda vuelta del 2016, la contienda se volvió emocional y extremadamente polarizada. Tweets masivos amplificaban rumores como acusaciones de fraude y promesas exageradas de ambos lados. Un ejemplo es de una campaña antifuturismo es el de Keiko Nova. El de Keiko Nova, un movimiento digital que buscaba evitar su victoria mediante mensajes que apelaban el miedo y la memoria histórica del régimen de su padre.
Por el otro lado, el Fujimorismo exaltaba la idea de orden y progreso, presentando a Keiko como una candidata capaz de solucionar la crisis política y económica. Ahí está la proyección en redes sociales del pro-Fujimorismo y anti-Fujimorismo. Y ahora, la tesis y la importancia del estudio. La tesis estudia cómo en este contexto polarizado, Twitter fue usado como una herramienta de posverdad, mensajes cargados de emoción y manipulación predominaron sobre los hechos objetivos, distorsionando la percepción pública y afectando el proceso electoral. O sea, Keiko, por el hecho del pasado de su padre, la gente creaba unas campañas en Twitter diciendo Keiko no va por lo que había sucedido anteriormente con su padre y así metiéndole en la cabeza de las personas que se podía volver a generar el poder y el gobierno como exactamente lo hizo su padre, aún no sabiendo cómo Keiko podría llevar las cosas. Por esa razón, el resultado fue mínimo y ganó PPK en un 50,1% frente a Keiko, que tuvo un 49,9%. Esto fue dicho ya por mí ahorita, fue por la campaña en Twitter que hicieron y fue un acontecimiento impresionante. Ahora vamos a ver los objetivos. Tenemos tres objetivos, que es analizar el desarrollo de la posverdad en Perú durante las elecciones de 2016 y sus efectos en la población a través de Twitter. Identificar las publicaciones en Twitter que están relacionadas con la posverdad durante las elecciones de 2016 y explicar el impacto de las publicaciones a la sociedad peruana, examinando cómo afectaron la percepción pública y la formación de opiniones, como en el caso de Keiko, que afectó la percepción pública y la formación de opiniones. Es muy importante. Ahora vamos a ver la metodología de estudio. La metodología de estudio, el tipo de investigación que se utilizó fue el enfoque cualitativo, ya que no se trató de contar cuántos mensajes se enviaron, sino de analizar cómo esos mensajes estaban cargados de elementos propios de posverdad. El análisis de contenido en dos casos principales. Héctor Becerril, que fue el congresista del Partido Fuerza Popular y activo defensor de Keiko, sus tweets muestran ejemplos de mensajes emocionales y confrontativos atacando la oposición e incentivando la polarización. Y luego es el colectivo Keiko Nova, un grupo digital que utilizó Twitter para movilizar el voto en contra de Keiko Fujimori. En esta campaña se promovieron mensajes que vinculaban a Keiko con la corrupción y el autoritarismo del pasado. También podemos decir la identificación de patrones de manipulación. Podemos identificar varios patrones de manipulación, por ejemplo, los hashtags como hashtag KeikoNova y otros populares que apelaban al miedo o la esperanza. Discursos emocionales usados para manipular la percepción pública y reforzar estereotipos. Fujimorismo, progreso económico y orden. Eso es lo que es el Fujimorismo y antifujimorismo, riesgo al retorno del autoritarismo. Eh, Al observar estos patrones, la tesis mostró que las redes sociales, especialmente Twitter, fueron herramientas claves para la información manipulada que moldeó la opinión pública más por emociones que por hechos concretos, ¿no? Sí, y hasta acá sería mi parte. Muchas gracias, profesor, y le doy pase a mi siguiente compañero, si es que mandan su parte, obviamente. Mi nombre es Estefano Castro, se lo repito de nuevo. Gracias.
Buenas noches, profesor. Yo soy Cristian y les voy a hablar sobre el desarrollo del fenómeno de la posverdad en las elecciones. Y para ello lo he dividido en 3 puntos muy importantes. El primer punto es el uso de Twitter en la difusión masiva de información, rumores y mensajes polarizadores. Para ello, en la tesis hace una comparación ante las estrategias del fujimorismo y antifujimorismo sobre sus candidatos, sobre sus seguidores. Bueno, el primer punto del fujimorismo es que utilizan un lenguaje que busca conectar emocionalmente con sus seguidores, hablando de la identidad y la lealtad, mientras que el antifujimorismo emplea un lenguaje crítico y acusatorio hacia el fujimorismo, describiendo al fujimorismo como antidemocrático y corrupto. Además, ahí utilizan metáforas y un tono de liberación para intentar abrir los ojos de los visitantes. Bueno, otro punto del fujimorismo es que ellos se presentan como un partido moderno y progresador, mientras que los antifujimoristas lo hacen ver al fujimorismo como una imagen negativa, incluso corrupto, ya que los acusan de comprar votos. Otro punto del fujimorismo es que difunden mensajes positivos de Keiko Fujimori y se enfocan en crear una narrativa favorable que contrarresta estas acusaciones. Y bueno, los antifujimoristas contrarrestan esta parte viralizando por sus redes sociales críticas, incluso denuncias hacia el partido fujimorista en el pasado. Y bueno, el segundo punto importante de este desarrollo del fenómeno de la posverdad en las elecciones es la participación ciudadana y generación de discursos, ya que nos dice que la posverdad no solo proviene de políticos, sino que los ciudadanos también contribuyen a difundir un contenido sesgado. Bueno, los ciudadanos al interactuar en plataformas como Twitter se convierten en unos agentes activos, en la cual difunden información que no puede ser del todo cierto. Y bueno, para ello, al no ceder información que no sea verídica, pues le sirve tanto como a un bando específico, ya sea el fujimorismo o antifujimorismo. Además, los ciudadanos somos susceptibles a mensajes que apelan. Otro hashtag usado fue el de hashtag Fuerza Popular, el cual no lo usaban tanto los antifujimoristas, sino los propios fujimoristas al hacer sus campañas comerciales, en sus folletos, cosas así. Y bueno, el tercer y último punto más importante fue la evolución del discurso político en las redes sociales, en la cual a través de cualquier red social, así sea Twitter o Facebook, en cuestión de unos minutos, cualquier publicación ya puede ser vista por millones de personas por diferentes países del mundo. Gracias.